Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el título de un artículo científico. Pues bien, iniciemos. ¿Qué es el título de un artículo científico? Es algo muy simple de entender. Es el nombre con el que tú bautizas al paper científico que has hecho. También es llamado artículo científico, es lo mismo. Pero espérate un segundo. Si aún no tienes claro qué es un artículo científico, te invito a que veas ese video. El enlace estará en la descripción. Muy bien, continuemos. ¿Por qué es importante el título? Porque atrae al lector y ayuda sobre todo a la catalogación, las cuales son hechas en las bases bibliográficas. Por ejemplo, MedLife. También es importante que sepas que no es necesario que el título lo tengas al 100% hecho desde el inicio. No. Es bueno que tengas un borrador, pero no como tal el título que vas a presentar a la revista. Porque lo puedes modificar desde el inicio, en el desarrollo o cuando termines el paper. Es importante que conozcas que existen dos formas de hacer los títulos, los cuales son el indicativo y el informativo. El formato indicativo responde a la pregunta de qué se trata y no presenta resultados de forma resumida. Por el contraste, el formato informativo responde al interrogante: ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué producto vamos a obtener? ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Ya? Muy bien. Y este formato de título sí puede presentar resultados de forma resumida. Para que quede al 100% claro, vamos a analizar dos ejemplos. Ejemplo número 1. Título indicativo: tutorías para docentes de escuelas rurales que laboran de forma sincrónica con los estudiantes. Ahora leamos el título informativo. Tutorías: un taller para mejorar el uso de la telemática a los docentes de escuelas rurales. Vamos a comprobar el formato de los títulos. El título indicativo debe responder la pregunta: ¿de qué trata? Trata de que habrá una capacitación, es decir, unas tutorías para los docentes que trabajan en la zona rural de forma asincrónica. Y el título informativo debe de responder la pregunta: ¿qué vamos a conseguir con eso? Entonces vamos a conseguir mejorar. ¿Mejorar qué cosa? Mejorar el uso de la telemática a los docentes de escuelas rurales. Ejemplo número 2. Título indicativo: estudio del COVID-19 en el casco urbano de La Troncal. Análisis del golpe comercial. Perfecto, el título es ese. Recuerden, formato indicativo, que respondemos al interrogante: ¿de qué se trata? Se trata de un estudio del COVID, pero más del COVID, cómo el COVID afectó al comercio en el centro, es decir, casco urbano de La Troncal. El título informativo responde a la pregunta: ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir mediante el paper una propuesta para que reduzcan la tasa municipal, por ejemplo, el permiso de funcionamiento que deben sacar cada determinada fecha. Correcto, ahora vamos a aprender la estructura de los títulos. Muy bien, no confundas la estructura con el formato del título. La estructura es la composición. Existen tres: el subordinado, el con subtítulo y el continuo. El subordinado utiliza dos puntos para separar los sintagmas. El que tiene subtítulo utiliza punto seguido y el continuo utiliza la conjunción copulativa y. Algo importante que debes de tener siempre muy presente es que estas estructuras dependen mucho de lo que te solicite la revista o del estilo del autor.
Perfecto, vamos por buen camino. Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones para que escribas un buen título de tu paper. Número 1, no uses abreviaturas. Por ejemplo, VIH, DNA, etc. No las uses, ¿ya? Debido que eso en ciertos momentos complica la búsqueda del lector, que en sí recuerda que el paper es para que la sociedad se entere de algo nuevo. Entonces evita hacerlo. Aquí he puesto ejemplos claros como VIH, que todo el mundo sabe lo que es, pero hay abreviaturas que no todo el mundo las conoce, entonces ten en cuenta ese detalle. También se recomienda que no uses en el título símbolos científicos como grados Celsius o grados Kelvin, o solamente la K porque actualmente lo denominan Kelvin. Eso es lo que se recomienda, que no uses ni abreviatura ni símbolos en el título de tu artículo científico. Pero si lo quieres hacer porque eres rebelde, debes declarar al inicio esas abreviaturas y símbolos. Pero ojo, pestaña y ceja lo que voy a explicar en este momento. Cuando me refiero a abreviaturas y a símbolos, no quiero que se malinterprete de repente como el no uso de un lenguaje técnico, como por ejemplo en medicina, accidente cerebrovascular, que es el nombre que se le da a lo que comúnmente conocemos como ataque cerebral. Ahí sí debemos usar tecnicismos, sí a los tecnicismos en los papers científicos. Otra recomendación importante es que uses una sintaxis inteligente. ¿Eso qué significa? Que uses el orden de las palabras sin hipérbato y dando mayor relevancia a los sintagmas que transmitan el fin de tu documento. Por ejemplo, leamos estos títulos. Informe del GAT Municipal de Riobamba. Obras ejecutadas en el periodo 2018-2019. Segundo ejemplo. Obras ejecutadas en el periodo 2018-2019 e informe del GAT Municipal de Riobamba. Estos dos títulos, aunque a primera vista parezcan iguales, no tienen nada que ver. Te explico. El uno es un informe del municipio, es decir, que tú al lector le estás diciendo que lo que va a leer es un informe del municipio, de tal cosa. Pero lo más importante es el sintagma que dice informe del municipio, del GAT Municipal de Riobamba. El otro título dice en cambio obras ejecutadas en el periodo tal e informe del GAT municipal. Esto transmite que el lector va a leer dos cosas en un solo documento. Recuerda, siempre debe de ir primero el sintagma más importante. ¿Cómo lo reconoces? Dependiendo de tu trabajo, lo cual tiene relación directa con la variable independiente y dependiente de tu artículo científico. Recuerda que el paper científico como tal es un producto que se elabora después de un estudio, de una investigación, y por lo tanto en ese estudio, en ese trabajo de investigación se establecieron objetivos, variables, etc. Practica y aprende. Te pongo este reto. Realiza 2 títulos bajo cada formato explicado. Es decir, en total 12 títulos. Recuerda, sin práctica no hay aprendizaje. Eso es todo por hoy. ¡Nos vemos!